Medición de voltaje en la salida del transformador sin carga nos da un valor de 17.80 voltios alterno. Medición de voltaje en el puente rectificador, en este caso, voltaje es de 17.73 voltaje alterno. Medición de corriente de entrada al rectificador. En este caso estamos midiendo corriente en lo que es el rectificador, cuánto le ingresa, y vemos que nos da un valor de 0.119 amperios. Voltaje en la entrada del regulador de voltaje. En este caso estamos midiendo voltaje en lo que es el regulador de voltaje 7812, que es su pin de entrada, es el pin número 1, y nos da un voltaje de 22.1 voltios. Procedemos a medir corriente en lo que es la entrada del regulador de voltaje, y en este caso nos da un total de 4.10 mA. Voltaje a la salida de la etapa de regulación de voltaje sin carga. Procedemos a medir en la salida del regulador de voltaje, y como logramos apreciar nos da un voltaje de 12.7 voltios. La salida de la etapa de regulación de voltaje sin carga. Procedemos a medir corriente en la salida del regulador de voltaje, y como logramos apreciar, bueno, debería dar 0,0, ¿no? Porque no tiene ninguna carga conectada, pero nos da un valor de 0.04 mA. Voltaje a la salida de la etapa de regulación de voltaje con carga. La primera carga resistiva. Nos da un valor de 12.4 voltios. La etapa de regulación de voltaje en la segunda carga resistiva. Como podemos observar, estamos midiendo voltaje en la segunda resistencia de prueba, nos da un valor de 12.3 voltios. Voltaje a la salida de regulación de voltaje con la tercera carga resistiva. En este caso estamos midiendo la siguiente resistencia de prueba y nos da un valor de 11.94 voltios. Corriente a la salida de la etapa de regulación de voltaje en la tercera carga resistiva. Esta vez vamos en sucesión inversa. Como logramos apreciar, estamos midiendo corriente en la carga resistiva de prueba. Como logramos apreciar, esto se tiene que medir en serie, y nos da un valor de 2.10 mA. La salida de regulación de voltaje en la segunda carga resistiva. Como lo logramos ver, estamos midiendo la corriente en la segunda carga resistiva y nos da un valor de 2.10 mA. La salida de la etapa de regulación de voltaje en la primera carga resistiva. Como logramos ver, nos da un valor de 2.9 mA, 2.10. Voltaje de entrada al rectificador, tipo puente o de onda completa. En este caso estamos usando tipo puente. Tenemos que medir voltaje alterno porque es lo que le ingresa. Nos da un valor de 17.60 voltios AC. Corriente de entrada al rectificador. Procedemos a medir la corriente que le está ingresando al rectificador. En este caso nos está dando un valor de 0.097 amperios. Voltaje en la entrada del regulador de voltaje. Procedemos a medir el voltaje en el 7805, que es un regulador que nos regula el voltaje hasta para tener 5 voltios exactos. En este caso, en su pin número 1, que es el pin de entrada, voltaje input, nos da un valor de 22.3 voltios. Corriente en la entrada del regulador de voltaje. Procedemos a medir la corriente que le está ingresando al regulador de voltaje 7805 y vemos que es un valor de 4.6 mA. Voltaje a la salida de regulación de voltaje sin carga. Como logramos apreciar, el pin número 3 es su pin de salida voltaje output y nos da un valor de 5.6, por lo mismo que es un regulador que nos regula el voltaje a 5 voltios exactos. Corriente a la salida de la etapa de regulación de voltaje sin carga. Como logramos apreciar, estamos midiendo corriente en su pin de salida, que es el pin de salida del regulador de voltaje, y nos da un valor de 0.53 mA sin carga, sin ninguna carga. Salida de la etapa de regulación de voltaje con carga en la primera carga resistiva. Como logramos apreciar, nos da un valor de 4.72 voltios. Corriente de la salida de la etapa de regulación de voltaje con 3 cargas resistivas y esa es la segunda carga resistiva. Como logramos apreciar, nos da un valor de 5.2 voltios. Voltaje a la salida de etapa de regulación de voltaje con 3 cargas resistivas, estamos en la tercera carga resistiva. Nos da un valor de 5.4 voltios. La salida de la etapa de regulación de voltaje con la primera carga resistiva. Nos da un valor de 0.59 mA. La salida de etapa de regulación de voltaje con carga en la segunda carga resistiva. Nos da un valor igual de 0.59 mA. La salida de la etapa de regulación de voltaje en la tercera carga resistiva. Nos da un valor de 0.59 mA. Voltaje en la entrada del rectificador.
Como logramos apreciar, nos da un valor de 17.40 voltios AC. Corriente de entrada al rectificador. Como logramos apreciar, procedemos a conectar y nos da un valor de 0.18 amperios. Entrada del regulador de voltaje. Como podemos ver, nos da un valor de 21.7 voltios. Corriente a la entrada del regulador de voltaje. Como podemos observar, nos da un valor de 0.012 miliamperios. La salida de la etapa de regulación de voltaje sin carga. En este caso podemos observar que nos da un valor de 20.59 voltios, pero esto puede ir variando según giremos la perilla del potenciómetro. En este caso el regulador de voltaje nos puede regular hasta 1.2 voltios. Como podemos observar, mi compañero va a hacer la manipulación, va a ir girando el potenciómetro y como podemos ver en el multitester va a ir girando, va a ir variando el voltaje, ¿no? Hasta llegar a 1.2, que es el mínimo que nos puede otorgar el regulador de voltaje LM317T. Corriente a la salida de la etapa de regulación de voltaje sin carga. En este caso conectamos en serie el amperímetro y como no tenemos ninguna carga, el multitester nos indica 0,0000 amperios. La etapa de regulación de voltaje con la primera carga resistiva. En este caso nos da un valor de 19.95 voltios. A la salida de la etapa de regulación de voltaje con la segunda carga resistiva. Nos da un valor de 19.37 voltios. La etapa de regulación de voltaje en la tercera carga resistiva. Nos da un valor de 20.20 voltios. Corriente a la salida de la etapa de regulación de voltaje con la primera carga resistiva. Nos da un valor de 0.017 amperios. Corriente a la salida de la etapa de regulación de voltaje en la segunda carga resistiva. Como podemos observar, nos da un valor de 0.051 amperios. Corriente a la salida de etapa de regulación de voltaje en la tercera carga resistiva. Como podemos observar, nos da un valor de 0.004 amperios. Voltaje de salida en la etapa de regulación de voltaje con carga, la primera resistencia. Y como podemos ver, estamos variando. Ahí está. Ahí empieza a variar el voltaje, porque estamos girando la perilla del potenciómetro, regulando el voltaje así. Ahí como podemos observar hasta 1.2 voltios, 1.1 en este caso. Puedes regresar, a ver, va regresando, igualito el voltaje va subiendo. Es en la primera carga resistiva. Voltaje en la salida, etapa de regulación En la segunda resistencia. Ya. Como podemos observar, mi compañero va a regular el voltaje. Hasta, en este caso, 19.33 voltios. La salida, etapa de regulación, la resistencia 3. Como podemos ver, vamos a ir regulando hasta el máximo. En este caso el máximo es 20.42 voltios. La salida, la etapa de regulación, la primera resistencia. En este caso, para trabajar de una mejor manera, le hemos agregado un voltímetro amperímetro para que pueda ver en qué voltaje se encuentra la fuente, y aquí con ayuda del multímetro vamos a ver la corriente en este caso. Ahí mi compañero va a subir hasta el máximo, el voltaje máximo, y como podemos ver, la corriente cambia. Va subiendo también la corriente. En este caso es de 0.004 amperios. Corriente en la etapa de regulación de salida en la segunda resistencia. Como podemos ver, igualmente hacemos el cambio y ahora nos da un poco más de corriente. ¿Por qué? Porque el valor de la resistencia cambia. En este caso su valor en amperios es de 0.016 amperios. El valor de la corriente en la resistencia 3. Como podemos ver, nos da una corriente más alta. ¿Por qué? Porque el valor de resistencia es menos y eso varía demasiado. En este caso nos da un valor de 0.049 amperios.